¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. Marzo es quizás el mes más importante para los movimientos feministas en el mundo. En este mes, las colectivas feministas salen a protestar por la violencia de género, por los feminicidios y por el sistema patriarcal predominante en el planeta, entre otros temas, pero también salen a exigir derechos y a solidarizarse con las luchas feministas en el mundo. Y la semana próxima no será la excepción. El mundo conmemorará otro Día Internacional de las Mujeres y miles de ellas saldrán a las calles en todo el planeta. Aquí en México, muchas lo harán para criticar la designación de Félix Salgado Macedonio a la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena y a responderle al presidente López Obrador por su dicho de ya chole. Marzo se ha convertido en el mes más activo para el movimiento. Desde la irrupción de los escándalos de acoso sexual del productor Harvey Weinstein, el movimiento feminista mexicano se unió a las acciones globales en torno al Me Too también. Acompáñanos en este Punto y Contrapunto de viernes, en donde conversaré con 4 mujeres feministas sobre la relevancia de este marzo del 2021, los logros y pendientes del movimiento y su relación con la 4T. Quédate con nosotras, que ya empieza Punto y Contrapunto. Hace unas semanas, cuando el presidente López Obrador dijo el famoso ya chole al hablar de la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio, en las redes sociales las mujeres aclararon que el feminismo no es un adversario político. Miles de mujeres que en los últimos años han participado activamente en protestas contra la violencia feminicida y por el derecho al aborto han salido a las calles con una sola bandera, la de la indignación. Aún con las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, la lucha contra la desigualdad y la violencia feminicida ha continuado y se han logrado avances. Se aprobó la Ley Olimpia, la que castiga la violación de la privacidad e intimidad sexual en las plataformas digitales. Aquí en la Ciudad de México se aprobó también la Ley Ingrid, para castigar a servidores y servidoras públicas que filtren, difundan o reproduzcan fotografías de fallecidos y objetos relacionados con carpetas de investigación. Precisamente esta fue una de las banderas de la marcha del 8M en el 2020, cuando se filtraron imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, lo comentamos en su momento. Además, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó lineamientos para sancionar la violencia política en razón de género y el Tribunal Electoral ordenó a los partidos que 7 de las 15 candidaturas a gobernador y a gobernadora en las elecciones de este año sean para mujeres, pero los feminicidios siguen. La marea verde por el derecho a decidir, la interrupción de un embarazo se ha frenado en varias entidades y la iniciativa para que los productos de higiene menstrual no paguen IVA y conseguir así una política fiscal un poco más igualitaria, más equitativa. Esto fue descartado en la Cámara de Diputados. Hoy, a 3 días de la marcha, el Palacio Nacional, la sede oficial del Poder Ejecutivo, amaneció con una muralla metálica, una gigantesca muralla metálica que impide acercarse al edificio, y estas imágenes se replican en el resto del centro histórico. ¿Es esta una buena medida para proteger los monumentos históricos o un mensaje hostil para las colectivas que saldrán a reclamar justicia a las calles? Bueno, primer tema a discutir esta noche, evidentemente hay mucha expectativa por lo que puede ocurrir la siguiente semana, y para empezar a discutir los temas de este viernes, saludo con mucho gusto a Rebeca Ramos. Ella es la directora del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir el espacio con ustedes. Qué gusto tenerte por acá. También qué gusto tener de nueva cuenta a Natalia Lane. Ella es coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, activista que da la cara todos los días también dentro del movimiento feminista. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer aquí coincidir con tantas compañeras tan queridas. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte de vuelta. También saludamos a la senadora Marta Lucía Mitchell, Malu Mitchell, conocida en Twitter, feminista en primer lugar, también integrante de la bancada de Morena en el Senado de la República. ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿qué tal, Genaro? Muy buenas tardes, noches a todo el auditorio y a este grupo de compañeras que tanto quiero y con quienes hemos caminado tantos años. Me da mucho gusto saludarles. Gracias. Bienvenida, senadora. Y nos acompaña también Ángeles Anaya. Ella es cofundadora de AUNA, una iniciativa que nos vas a platicar también, Ángeles, de qué se trata. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Genaro. También feliz de compartir este espacio con tantas valiosas mujeres y muchísimas gracias. Muy bien. Al contrario, qué padre que estés por acá.
Fin de semana complicado y ha sido una semana, empiezo contigo, senadora, ha sido una semana dura, una semana difícil, evidentemente, con mucha tensión porque ahí viene ya el 8 de marzo, evidentemente hay mucha expectativa dentro de las colectivas de qué puede ocurrir. Mencionábamos en la nota, pues Palacio Nacional acordonado. ¿Cómo lo ves? Bueno, déjame decirte que el hecho de que esté acordonado o protegida las paredes de Palacio Nacional no quiere decir que esté sucediendo una criminalización de la protesta y que se esté privando a las mujeres y a los hombres de esta ciudad de libertades y de derechos para que se expresen. Yo creo que seguirá siendo la Ciudad de México la ciudad que tanto hemos soñado, una ciudad donde se puede disentir, donde puede haber consensos y disensos, donde todas las voces se pueden escuchar, y no está sucediendo lo que a mí me ha sucedido muchos años en la Ciudad de México, incluso en León, Guanajuato, donde se reprime la protesta y donde se encarcela a las personas. No se me olvida aquel momento en que Peña Nieto estaba tomando protesta en la Cámara de Diputados, o cuando no nos dejaron caminar en contra del robo del voto y no nos dejaron salir del Zócalo, no nos dejaron tener, por ejemplo, el finalizar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, nos tuvimos que ir al Estadio Azteca. Es decir, eso no lo estamos haciendo en esta Ciudad de México, al contrario, no se está reprimiendo la protesta y adelante, todas las voces habrán de expresarse, pero bueno, se ha tomado nada más la decisión de proteger esas paredes, pero no de reprimir la protesta ni mucho menos. Justo la provocación de este bloque, Rebeca, era hablar un poco sobre si el movimiento feminista es una oposición a la 4T. En redes sociales empiezan muchas mujeres, entre ellas Viridiana Ríos escribió un artículo extenso en el New York Times hablando sobre este tema. El haber puesto un muro prácticamente a lo largo del Palacio Nacional, pues muchas mujeres en redes sociales ya están explotando, con razón, indignadas, molestas, porque ven que pues a lo mejor el presidente López Obrador no entiende el movimiento, lo ve como una oposición, como algo, él dijo, importado. Sí, caray, a mí me parece que han sido desafortunadas estas declaraciones del presidente. El feminismo como una fuerza de resistencia hacia el ejercicio indebido del poder lleva mucho más en México que a partir de 2018 y a partir de la 4T. Desde los feminismos hemos puesto sobre la mesa exigencias que tienen que ver con los derechos mínimos y básicos que tenemos las mujeres, el derecho a vivir en una vida libre de violencia, el derecho a la no discriminación, y pues el haber dicho que esto es un movimiento importado, pues me parece muy desafortunado y lamentablemente exacerba los ánimos en donde la sed de justicia y la exigencia legítima por vivir en un país de derechos, pues no lo hemos visto todavía cumplido, ¿no? Vemos, por ejemplo, todo lo que sucedió a finales de 2020, a pesar de la pandemia, la toma, por ejemplo, de las instalaciones de la CNDH en septiembre, cuando madres de víctimas de violencia sexual estaban exigiendo una respuesta a las autoridades, pero también lo vimos en Jalapa, en Quintana Roo, con la toma del Congreso. En Puebla también se tomó el Congreso. Entonces me parece que hay que entender que el feminismo visibiliza estas desigualdades, estas injusticias, y no tiene que ver con un partido o un político en específico, sino con un sistema estructural que no ha respondido a las necesidades de las mujeres. Y en ese sentido, había también algunas mujeres, Natalia, que decían en redes sociales que no se debería ver al feminismo como una oposición, sino como un complemento a un movimiento que en este sentido busca la justicia social, como decía el presidente López Obrador. Pero ¿te parece que lo están entendiendo dentro de la 4T? Que además, por cierto, tiene, para ser justos también, el primer gabinete paritario en la historia de este país. Sí, pues me parece que es un tema complejo, sobre todo porque actualmente hay unas rupturas bastante interesantes dentro de los feminismos, donde se niega la participación de mujeres trans y de personas no binarias, que sin duda son importantísimas para la marea verde.
pensar en feminismos más que en una sola idea de feminismo, sino en feminismos que nos convoquen a las diferentes realidades que vivimos las mujeres que somos en la diversidad. Me parece que también ejemplos como la candidatura de Félix Salgado Macedonio, como lo que sucedió en protesta de algunas colectivas feministas radicales, en contra de la aprobación en el Congreso de Puebla de la ley Agnes, una mujer transactivista que durante muchos años defendió el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en aquella entidad, es importante justamente para tomar una fotografía amplia de cómo dentro de los diferentes feminismos que hay debemos empezar a abrazar agendas en común y objetivos muy particulares donde todas y todes podamos sentirnos convocadas, ¿no? Me parece que los feminismos no deben verse como una oposición, sino más bien como un motor de cambio que puede ayudar a que las miles y millones de historias de desapariciones, de violencia y de abuso que se generan en el país puedan ser contrarrestadas y puedan tener acceso a una justicia restaurativa y sobre todo en el caso particular de las mujeres trans, cuyo país, en México, se documenta como el segundo lugar en cometer mayor cantidad de asesinatos a estas mujeres. Por supuesto, las mujeres de la diversidad sexual también formamos parte de estos feminismos. De acuerdo. Ángeles, ¿cómo lo ves tú? ¿El feminismo es oposición, no es un movimiento complementario? ¿Debería de verse como un movimiento como adversario, tal vez, desde el gobierno, o debería de verse como una herramienta para lograr ese objetivo de mayor justicia social en un país tan carente de esta como México? Se debe de ver como una herramienta. Esto estoy muy convencida. Los feminismos, como lo decían también mis compañeras, no, o sea, como que no le jugamos al partido político, no somos como un partido de fútbol, ¿no? Sino que es justo, estamos diciendo, estamos gritando todo lo que normalmente no se ve. Los feminismos son una gran herramienta para entender como tú decías, este mundo patriarcal, que todos tenemos nuestros patriarcados internos. Entonces yo, les he dicho, lo que diría es, oigan, escuchen lo que las mujeres están diciendo, escuchen lo que los feminismos están diciendo, porque hay una parte que no se está resolviendo. Asumimos que hay muchas cosas que se resuelven con la eliminación de la pobreza, pero no es tan mágico, hay muchos puntos ciegos, y esos son los que los feminismos los están alumbrando, ¿no? Me encantaría, la verdad es que muchos hombres en el ejercicio del poder y también mujeres pudieran atender a los feminismos, leerlos, entenderlos, porque de verdad son una herramienta fundamental, ¿no? Ahora, que sí rompen mucho el status quo, que sí rompen con lo que pensamos normalmente, pero pues tenemos que ser sensibles al tema, no solo porque estamos en 2021, sino porque hay muchísimas violencias, asesinan a 11 mujeres diarias, la crueldad se va incrementando, y sobre todo, o sea, un poco lo que tú decías al principio, este Estado se creó sin nosotras, las leyes se crearon sin nosotras, y no solo sin nosotras un estilo de mujer, sino sin muchísima vista de muchas mujeres. Entonces tenemos que crear un Estado donde todos quepamos, ¿no? Un mundo donde muchos mundos son posibles, ¿no? Como que también dice el zapatismo. Completamente de acuerdo. Déjenme hacer una pausa. Se fue volando tiempo este bloque. Quisiera que en el siguiente hablemos un poco sobre qué ha avanzado, porque también evidentemente en los últimos años mucho se ha logrado también en materia legislativa, en materia de cultura. Evidentemente seguimos teniendo una sociedad patriarcal, machista, con muchos retos, pero también hay puntos positivos. En Oaxaca, por ejemplo, el derecho a decidir, aunque también hay obstáculos como Quintana Roo que no fue aprobado. Regresamos después de la pausa para ver qué ha cambiado y qué aspecto hay de avance respecto al 2020. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Con todo y pandemia, las mujeres de este país saldrán nuevamente a las calles el próximo lunes. El año pasado, en el 2020, cuando apenas empezaba la alarma mundial por el SARS-CoV-2, varias ciudades del país se pintaron de morado, y no precisamente por las jacarandas. Miles de mujeres acudieron a la cita para protestar contra la violencia de género, las precarias condiciones laborales, la falta de seguridad y la violación constante de sus derechos. La marcha del 2020 rompió todos los récords de asistencia y se convirtió en un parteaguas de la lucha feminista en nuestro país. ¿Qué se espera para este año? Veamos el contexto.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas convocaron este lunes a marchar en todo el país. Aunque esta marcha se ha realizado desde hace varios años, en 2020 fue emblemática. En la Ciudad de México, las autoridades reportaron 80,000 asistentes, pero las colectivas señalaron que la cifra fue mucho mayor. Las manifestantes protestaron contra los feminicidios, la inseguridad y la violencia de género. Con pañuelos verdes, símbolo de la lucha por el derecho a decidir, también exigieron legalizar la interrupción del embarazo. Pese a la pandemia y el confinamiento, las mujeres saldrán nuevamente a protestar. 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia en México, 8 de cada 10 sienten temor a ser agredidas física o verbalmente en las calles y al menos 10 son asesinadas cada día. Además, durante el confinamiento, las autoridades han reconocido un aumento en las llamadas de emergencia y los reportes de violencia intrafamiliar. En noviembre pasado se presentó un grupo interinstitucional de estrategias contra las violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes para que las dependencias federales trabajen con perspectiva de género. La Administración Federal ha centrado su política para frenar la violencia de género en el combate a la pobreza. En noviembre pasado, el Ejecutivo Federal apuntó que los programas prioritarios que llegan a las personas en situación de mayor vulnerabilidad tienen un impacto real y especial para generar bienestar en las mujeres y las niñas. El presidente López Obrador dijo entonces que, como ocurre con los homicidios, los feminicidios tienen su origen en la descomposición social, la desintegración familiar y la pérdida de valores. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a comentar esta noche, y les adelantaba o les pedía a nuestras invitadas de esta noche que hoy hablemos un poco sobre los avances, porque evidentemente hay que darle también un poco de esperanza a la gente que está en la calle, que evidentemente la necesita, y la pandemia sin duda se convirtió en un parteaguas también para, no nada más para los feminismos, sino prácticamente para todos los movimientos sociales. Ángeles, ¿qué esperar de esta semana en la que arrancan las conmemoraciones globales por el Día Internacional de la Mujer, en la que hay mucha furia y mucho enojo también? Pero ¿qué le podría decir a la gente? Miren, del 2020 ahora hemos avanzado en esto. Sí, sin duda. Bueno, para empezar un poco lo que decías al principio, creamos a una en año de pandemia, ¿no? Una plataforma que empuja candidaturas de mujeres. Bueno, hoy hablamos de nominadas. Varias mujeres nos organizamos como se organizan las cosas en pandemia, vía virtual, vía por Zoom y demás, y estamos apoyando a 50 nominadas en el camino, al menos en estas elecciones. Este 8 de marzo quizá la marcha no esté tan llena como la del año pasado, pero va a haber otras formas más creativas, más diversas. Hemos avanzado también. Yo digo, aunque lo de Félix Salgado Macedonio sin duda es una afrenta para el movimiento feminista, también por otro lado yo celebro que sea lo que sea, porque esto hace 5 años hubiera sido una nota periodística pequeña y ya está, ¿no? Entonces el hecho de que tenga este peso también es un triunfo. Falta mucho y no estoy diciendo recarguémonos, no, sigamos luchando, pero esto no deja de ser un camino, ¿no? E insisto, lo mejor de esta pandemia también es que creamos a una y estamos acompañando mujeres valiosas, a mujeres que han alzado la voz en este camino, en estas elecciones 2021, y esperemos que sea un esfuerzo de largo aliento. Una plataforma entonces para tratar de ayudarse a organizarse entre mujeres para que más mujeres lleguen a congresos. ¿Es solamente para congresos o es también para otros cargos de elección popular? Bueno, es bien importante, o sea, las siguientes elecciones estamos hablando de 20,000 cargos de elección popular entre Congreso Federal, congresos locales y alcaldías. Entonces, las 50 nominadas están en diversos cargos, tanto en Congreso Federal, congresos locales y también municipios. Entonces, pues ahora sí que las que hayan alzado, que accedan a estos cargos, estamos acompañando este proceso, que me gustaría también decir que es bien importante resaltar que de una mujer cuando dice yo quiero a que tiene la candidatura, o sea, de verdad pasan muchas cosas y es una carrera bien complicada. De acuerdo. ¿Qué más, Natalia? Organización a través de Zoom y de herramientas virtuales por la pandemia entre mujeres, también muchas colectivas trans las he visto muy organizadas también desde el inicio tal vez de cómo afectaba la pandemia a las poblaciones trans en la Ciudad de México, pero ¿qué más de avances ves en este año que nos tocó pandémico tal cual para el movimiento? Sí, definitivamente ha habido un avance legislativo en el reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans en entidades federativas como Puebla. También vemos que hay otros estados que abrazan las propuestas de matrimonio igualitario, donde obviamente se reconoce el matrimonio o el vínculo lesbomaternal, y creo que eso es importante para las mujeres de la diversidad. Y creo que este 8M también es una buena oportunidad para
aparte de tomar las calles, porque seguramente muchas colectivas estarán accionando en diferentes partes del país desde las calles, también pues nos trasladaremos a la virtualidad, ¿no? Y en la virtualidad, sin duda, es importante seguir generando estos diálogos entre los diferentes feminismos que dan cuenta de diferentes experiencias, ¿no? Las experiencias de mujeres indígenas, de mujeres trans, lesbianas, de estudiantes, de feminismos comunitarios que día a día hacen frente a las violencias, a las micro, y en realidad son macro, violencias cotidianas que vivimos las mujeres en la diversidad. Entonces creo que también me gustaría recuperar esta parte de quizás algunos retos, y uno de esos retos es justamente reconocer que actualmente no hay un solo observatorio feminista que contemple los feminicidios de mujeres trans y de trabajadoras sexuales. Dos temas que por supuesto dividen a veces a los feminismos, pero que sin duda es importante seguir documentando y registrando. Creo que es importante que desde sociedad civil, pero también desde los diferentes feminismos, abandonemos un poco la tibieza y empecemos a abrazar las experiencias de otras mujeres, ¿no? En este caso de las trabajadoras sexuales y de las mujeres trans, que también son víctimas de violencias patriarcales y violencias feminicidas. A la distancia pero articuladas, dice una entrada en la página de Gire, Rebeca. ¿Qué ves de esta articulación? ¿Qué puedes destacar o qué quisieras destacar sobre lo bueno que ha pasado, digamos, en este año que ha sido tan funesto para todo el mundo por la pandemia? Sí, justo ahorita escuchando a Natalia, yo quisiera pues retomar que 2020 para nosotras en Gire con otras organizaciones ha sido una oportunidad enorme para articularnos, no únicamente con organizaciones que tratan el tema del aborto o de los derechos reproductivos. A mediados de este año, en junio, el 30 de junio de 2020, tuvimos la posibilidad de lanzar el Observatorio Género y COVID-19, en donde confluimos más de 20 organizaciones de la sociedad civil y colectivas que tratamos desde temas de aborto, violencia obstétrica, derechos de la diversidad sexual, de las mujeres trans, de trabajadoras del hogar, de trabajadoras sexuales. Entonces 2020 fue una gran oportunidad para fortalecernos en ese sentido. Escuchando a Natalia también, en estos últimos meses en donde ha habido pues tantas tomas de posición distintas frente a la inclusión de las mujeres trans, de las personas no binarias, para nosotras desde Gire ha sido una oportunidad para plantearnos y salir en términos de que somos una organización incluyente y que entendemos que los feminismos nos abrazan a todas. Entonces esa parte yo la retomo muchísimo. En términos legislativos también me gustaría retomar el gran avance que se dio en el Congreso de la Unión al reformar la Ley de Seguridad Social para reconocer el derecho de todas las personas, hombres y mujeres, independientemente del estado civil, acceder a los servicios de estancias infantiles. Parece una cosa pequeña, pero no lo es. Ha sido un trabajo desde organizaciones como Gire, pero también el CONAPRED, la propia Corte, y nos da muchísimo gusto que el Congreso haya retomado esta exigencia y la haya plasmada en una reforma a la ley del Seguro Social. Y termino diciendo que 2020 y 2021 el tema del aborto está en la agenda, está en las discusiones de los congresos. A mí me hubiera encantado que hace unos días en Quintana Roo se hubiera podido aprobar, por supuesto, la despenalización en el primer trimestre de la gestación. Sin embargo, me parece muy importante retomar la discusión del tema, que se siga poniendo sobre la mesa, que llegue a los plenos de los congresos estatales, y pues ahí decir que vamos a seguir exigiendo desde sociedad civil, tanto a nivel local como nacional, que la despenalización del aborto sea una realidad en todo el país y no únicamente en Ciudad de México y Oaxaca. ¿Será ley, como dice el movimiento feminista, y la 4T o es feminista o no será, verdad, senadora Micher? No lo escuchamos, Malu, tienes el micrófono. Así es, querido Genaro, la nueva realidad
¿será feminista o no lo será? Déjame darle 2 minutos, 2 segundos a algo del tema anterior en relación a los feminismos. Mira, el feminismo, y lo comparto, me encanta que lo hayan dicho las compañeras, los feminismos, tenemos un solo eje, que es eliminar el patriarcado. Y el patriarcado está en las iglesias, en las empresas, en las escuelas, en las familias, en las propias sociedades, en todas partes, hasta en los medios de comunicación. Es más, quien no traiga el patriarcado en la sangre, que tire la primera piedra. O sea, realmente hemos sido educadas para eso. Pero nosotras hemos dado a conocer esa situación, la hemos denunciado, y hay feministas incorporadas en todas estas estructuras y están tratando de impulsar precisamente la eliminación de esta estructura patriarcal y desigual. Por eso a mí me da mucho gusto, la verdad, que las compañeras que se van a manifestar en el Zócalo lo hagan y sin ninguna cortapisa. Es un proceso personal, militar en distintos feminismos, es un proceso identitario que cada quien decide desde la trinchera. Yo personalmente he elegido el movimiento feminista que transforma desde la política pública, desde la construcción, como lo han dicho mis compañeras, de reformas legislativas. Y bueno, pues ahí está mi militancia, he estado en las calles, ahí estoy levantando mi voz siempre con la sociedad civil, porque creo yo que es muy importante que hablemos de todos estos feminismos. Y lo que me estás diciendo, a mí me encanta porque hemos estado trabajando mucho desde el legislativo. Es decir, hemos estado impulsando reformas extraordinarias. A mí me da mucho gusto presumir la paridad constitucional. Somos el segundo país en el mundo, después de Ruanda, que modificó 11 artículos de su constitución. Tenemos tipificado la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya es un delito electoral. Tenemos tipificado la violencia digital y mediática. Tenemos estas reformas a la ley del Seguro Social. Estamos por aprobar la igualdad salarial. Estamos por aprobar una nueva alerta de género. Modificamos las medidas de protección que nosotros nos sentíamos progresistas hace 13 años, con 3 días que se le otorgaban de medidas de protección, y ahora las extendimos a 30 días las medidas de protección. Y el juez y la jueza o el Ministerio Público son quienes tienen que darle seguimiento y no la víctima estar avisando, hoy no me amenazó, hoy no dio vuelta por aquí, hoy no me mandó un mensaje. Es extraordinario lo que estamos haciendo. Creo que el gabinete está haciendo todo su trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres está como órgano rector de igualdad, con Hacienda, con salud, con derechos humanos, con economía, haciendo su trabajo, porque a ella no le toca operar, a ella le toca darle ese sesgo de transversalidad de género poco a poco, porque no es fácil. Así es que me da mucho gusto hablar de estos grandes logros en la Cuarta Transformación, porque este feminismo sí lo es en la Cuarta Transformación, pero como en todas partes, a veces hay feministas y a veces no los hay, y hay que convencer y trabajar y seguir siendo insistencialistas, porque eso es lo que somos. Muy bien, déjame hacer una pausa también por el tiempo de este bloque. Vamos a regresar para hablar un poco más del movimiento, de los movimientos feministas, pero más a nivel global. El movimiento Me Too, que surgió tras la denuncia de decenas de abusos sexuales cometidos por el productor Harvey Weinstein en Estados Unidos, se extendió a todo el mundo y a todas las industrias. ¿Qué ha pasado desde aquel 2017? Veremos qué balance hace la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El año pasado, cuando Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión, se dijo confundido. Le angustiaba que miles de hombres, de los que él fue el primero, hubieran sido acusados injustamente según su punto de vista. Hasta el día de hoy se dice inocente y asegura que las relaciones abusivas de las que se le acusa fueron consensuadas. Ese es el sistema contra el que las mujeres de todo el mundo han luchado. El sistema de poder que las mantiene sometidas y que a raíz del movimiento Me Too o Yo También han salido a la luz miles, millones de casos de abuso sexual. ¿Cuál es el balance global? Veamos el contexto.
En octubre de 2017, la actriz Alicia Milano invitó a mujeres de todo el mundo a denunciar la violencia o abuso sexual que habían sufrido con el hashtag MeToo o Yo También. Esto tras las denuncias hechas contra del productor Harvey Weinstein, que fue sentenciado hace un año a 23 años de prisión por violación y abuso sexual. Por lo menos 80 mujeres denunciaron a Weinstein por conducta sexual inapropiada. Hasta ahora es la única figura importante de Hollywood sentenciada a raíz del movimiento MeToo, aunque cientos de hombres han sido denunciados. Aunque muchos perdieron su trabajo o fueron retirados de sus propias empresas, no han enfrentado juicios porque los hechos han prescrito, no se encontró suficiente evidencia o no hubo denuncia formal ante las autoridades. Una de las críticas hechas al movimiento MeToo es que se ha enfocado en la denuncia y no en socializar en qué consiste el acoso o tomar medidas para prevenirlo o para impulsar reformas legales que prevean el acoso sexual en el trabajo. Además, las denuncias y los cambios generados en la industria del entretenimiento no han tenido impacto en los hombres que no son ni famosos ni tan poderosos, pero que también cometen abuso y violencia sexual. Aún con las críticas, el movimiento se ha mantenido vigente en redes sociales en una campaña permanente contra el acoso, el abuso sexual y doméstico y el abuso del poder en el trabajo. Además, en Estados Unidos ha habido iniciativas para apoyar a las mujeres que denuncian y en el resto del mundo se han generado otros movimientos como MeToo Incest sobre el abuso sexual en el ámbito familiar y el reciente inicio del movimiento entre atletas olímpicas en Grecia. Punto y contrapunto. Tercer bloque para discutir esta noche, y empiezo ahora contigo, querida Rebeca, porque sin duda creo que el movimiento MeToo, que es una segunda ola del movimiento MeToo, por cierto, ya se ha discutido eso ampliamente en otros espacios, sí volvió a revitalizar al movimiento feminista a nivel global, ¿no? Pero creo que no necesariamente con los mayores logros posibles, y lo digo porque tuvimos en la Casa Blanca la presidencia de Donald Trump, a pesar de tener múltiples denuncias también de mujeres. Estamos viendo ahora a un candidato en Guerrero también, el caso de Félix Salgado Macedonio, quien podría ser el candidato del partido principal o el partido más poderoso en este momento, que es Morena. Y así vemos múltiples casos. ¿Cuál es tu reflexión, digamos, a los que son ya 4 o 5 años del movimiento MeToo? ¿Dónde lo ves a nivel global hoy? Mira, yo creo que en primer lugar reconocer la importancia que ha tenido el visibilizar estos abusos, estas violencias que se dan no únicamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito laboral, en el ámbito político, y poner sobre la mesa que esto no es normal. Lamentablemente hace muchos años, o si vemos las declaraciones, los testimonios de muchas de las víctimas de acoso sexual y que han compartido a través del MeToo, lo que se ve son estos ambientes, estos sistemas en donde, por ejemplo, con el caso Harvey Weinstein, que lo normal era tener y acceder a una relación con el productor para poder, por ejemplo, acceder a una película o tener determinado puesto. Entonces, en esta parte sí me querría enfocar en términos de la importancia que ha tenido el movimiento MeToo para desnormalizar estas conductas. Yo creo que algo que debemos de retomar y en donde debemos de trabajar y que ha sido producto de este movimiento, ha sido en algunos casos a través de protocolos, en otros casos a través de cambios de políticas institucionales para prevenir estas situaciones y crear ambientes laborales, escolares, universitarios, en donde no haya, o sea, haya este respeto a las personas que intervienen y que estos ejercicios de poder no permitan que existan abusos sexuales, abusos laborales en contra de mujeres, de hombres en algunos casos, y me parece que yo pondría ahí el punto. En la nota se señalaba alguna de las críticas que se le han dado a los movimientos, al movimiento MeToo, en términos de no ir más allá. Me parece que esto, como todos los movimientos, pues es un proceso, y este inicio en términos de la visibilización es muy valioso, y tenemos que ir avanzando para construir ambientes laborales, familiares, escolares, que estén libres de este tipo de violencia. Entonces, yo me centraría en esta parte, Genaro. Bien. Malu, ¿en qué te centras tú? ¿En legislaciones también para combatir todo esto? Decíamos que se han aprobado algunas leyes, la Ley Olimpia, por ejemplo, entre otras, en los últimos años, que tratan precisamente de abordar ese tema. Sí, yo creo que
Eso es, mira, a mí me encanta porque el Me Too fue como pronosticar lo que iba a pasar. La pandemia nos agarró ya desiguales, ya con grandes problemas al interior de las familias, con problemas con el agresor, y entonces esto se profundizó muchísimo, se acabaron las redes familiares, las redes sociales, el teléfono celular que nos ayudaba de alguna manera. El Me Too pone sobre la mesa precisamente esta gran desigualdad que vivimos las mujeres a través de estas violencias que pues se dan en todas partes y en todas las clases sociales. No es un tema de pobreza, no es un tema de clase social o de estar drogadictas. No. Las violencias contra las mujeres son estructurales, se dan en todas las sociedades, en todos los espacios. Y eso es lo que tenemos que decir, que hay manera de denunciarla, porque la violencia es producto de la desigualdad histórica de las mujeres. Y lo que hizo Me Too fue decirles, ustedes pueden hablar, tienes que denunciar, pero además es un llamado a lo que hemos llamado la igualdad sustantiva, porque la igualdad formal, pues yo puedo tener leyes muy bonitas, pero la sustantiva es la que modifica las circunstancias, Genaro, lo que rodea a las mujeres para poder acceder al ejercicio pleno de tus derechos. Entonces, lo que Me Too puso es, o modificas tu policía a la manera de pensar de tus policías, si capacitas a ministerios públicos, si incorporas otras perspectivas en tus políticas y en tu actuar, eso realmente es igualdad sustantiva. Entonces, no fue nada más la denuncia por la denuncia, sino modificar estas estructuras desiguales, estas estructuras patriarcales, estas estructuras machistas y misóginas, que lo que hacen era lo que decían, pues haz todo para demostrar que tu Ministerio Público, haz todo para demostrar que esta víctima está diciendo mentiras. Y el giro que le estamos dando, el feminismo, es darle un giro para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo para demostrar que estás diciendo verdad. Entonces, creo que el movimiento no tiene topezos, el movimiento va muy bien. Pienso que en otras ocasiones nos ha ocurrido, pues que nos falta consolidación. No, yo creo que vamos muy bien. El movimiento es extraordinario. Me Too ha hecho extraordinarios aportes, ha hecho que te atrevas. No se atrevían las mujeres, eso es extraordinario. Ahora, después de atreverte, pues vamos por las instituciones, por empresas, por organizaciones, por medios de comunicación, por escuelas, por iglesias que se encarguen de visibilizar esta situación de desigualdad y esta estructura patriarcal. Ángeles, ¿coincides con esta lectura? Optimista la senadora, yo también, a mí me encanta ver, sobre todo la nueva generación de mujeres feministas, de las cuales yo aprendo muchísimo, entre ellas mi querida Estefanía Veloz, quien ha sido en redes sociales pues muy criticada y yo diría que ha sufrido incluso de violencia de género por sus posturas respecto a muchos temas, pero yo sí aprendo todos los días de muchas mujeres jóvenes que están en los movimientos feministas. ¿Eres igual de optimista? ¿Cómo lo ves? Sí, soy igual de optimista, quizá inclusive hasta como más profunda. Yo creo que el movimiento Me Too vino a cuestionar la forma de relacionarnos, ¿no? O sea, como de desnormalizar lo que pensábamos como normal. Y eso es lo que más me gusta. Yo creo que es un parteaguas no solo para cuestionar la forma de relacionarnos, sino también para cuestionar nuestro mismo derecho. O sea, yo coincido y me alegra los protocolos y todas las nuevas leyes que se han hecho, pero también quiere decir que todo este sistema punitivista no alcanza en estos casos de acoso, hay un pantano, y esta es una nueva forma de regularlo de cierta manera, pero también, insisto, es una nueva forma de relacionarnos. Me sumo también a lo que dice la senadora, sobre todo a lo que se dijo, nunca más silencio. Lo que está sucediendo y lo que vemos tanto en el caso de Harvey Weinstein como en el caso de Andrés Roemer, de muchas mujeres, y es como de, a ti también te pasó, a mí también, de, oigan, nos pasó lo mismo y nunca lo habíamos dicho. Yo creo que es también uno de los triunfos enormes, ¿no? De nunca más silencio. Ya no nos vamos a callar, y sobre todo también justo de desnormalizar lo que pensábamos normal. No, oigan, señores, no está padre que en un ambiente laboral te digan qué bonitas piernas tienen. No, señores, no, o sea, no lo hagan, por favor. Estamos en un ambiente laboral y esto es crear una nueva relación. Y por otro lado, a mí también me gustaría decir que si ustedes conocen o están cercanos a una amiga que se atreve a alzar la mano, no le digan, ay, qué valiente,
excelente, te admiro. No, es yo te creo y yo estoy contigo, ¿no? Porque justo lo que necesitamos romper es este patriarcado también que como decía la senadora Malú, está en todos lados, y es esto, es una nueva forma de relacionarnos, de entender, y es otra cosa, es un cambio civilizatorio que apenas empieza 5 años y que esto da para más. Y bueno, ya por último también me gustaría citar a Rita Segato, lo que dijo en la Feria del Libro de Argentina hace 2 años, que dijo: mientras el Me Too le habla al Estado, el Ni Una Menos nos habla a nosotras, en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Entonces tenemos aquí un cruce entre tantos movimientos, evidentemente por la influencia de Estados Unidos, pero también por Latinoamérica, y me quedo con este cambio civilizatorio que va caminando, y es, insisto, una nueva forma de relacionarnos. Claro, y de México, el propio movimiento que aquí nació, y de las mujeres zapatistas y de las mujeres trans, ¿verdad, querida Natalia? ¿Con qué cerramos? A mí me gustaría centrarme en el impacto que ha tenido Me Too en el terreno social, en el impacto cultural. Y me parece que ha abierto la conversación en temas que antes no se hablaban, y hoy tenemos ejemplos tan claros como la denuncia pública de una influencer o youtuber víctima de abuso sexual, o la detención de un actor de una televisora por intento de feminicidio, y que eso por supuesto genera cambios importantes. Pero si bien, como comenta la senadora, el patriarcado y las violencias machistas están en todas las clases sociales y en todos los ámbitos, el acceso a la justicia no es de la misma manera. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres pobres, en las mujeres indígenas, en las racializadas, en las trans, las que históricamente nunca hemos estado a la periferia de esos buenos feminismos blancos, ¿no? Entonces, me parece que el hashtag o el movimiento Me Too ayuda justamente a posicionar estos temas en las relaciones culturales y en el impacto social, que creo que es uno de los retos más importantes, más allá del aspecto legislativo. También me parece que el Me Too cuestiona un poco esta parte de la cultura de la denuncia, ¿no? Porque al final de cuentas las víctimas de feminicidio, las víctimas de violencia machista, de abuso sexual, de abuso en sus entornos laborales o escolares, no nos deben nada. No nos deben una forma específica de denuncia, no nos deben tiempo, no nos deben temporalidad, periodicidad de cómo debe ser una buena o mala denuncia, ¿no? Cada mujer que vive violencias, y lo digo yo como una sobreviviente de violencia de género, tenemos tiempos muy diferenciados, y que a veces la cultura de la denuncia pues no alcanza a entender la complejidad emocional y psicológica que se genera en las víctimas. Entonces, yo solo cerraría con eso, comentándoles que en el Me Too no les vamos a regalar nunca más la comodidad de nuestros silencios, pero también que ninguna mujer puede cambiar el mundo sola. Nos necesitamos en colectividad, y en esa colectividad, por supuesto, estamos todas las mujeres. Muchas gracias a las 4. Déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de nuestras invitadas de esta noche, y con la paparrucha, no te vayas. Estamos de regreso para despedirnos de las panelistas y con la paparrucha de este viernes. A 3 días del 8M, la desinformación y las paparruchas, las mentiras, las fake news sobre el movimiento feminista se propagan en las redes sociales como cada año. Tal es el caso de esta imagen que ha causado burlas y críticas porque una manifestante feminista sostiene un cartel con la frase "todos los hombres son unos cerdos", junto a otra que sostiene uno con la frase "somos iguales a los hombres". Pero se trata de una paparrucha, de una noticia falsa, de una fake news. La imagen, por supuesto, fue modificada digitalmente. La fotografía es de abril de 2018 y fue capturada durante una protesta feminista en Valencia, España. Y lo que realmente se lee en las pancartas son las frases "hasta que no me maten, no me van a creer", y no es abuso, es violación. Así que esperamos que no hayas caído en la paparrucha, verifica la información y no fomentes ningún tipo de violencia contra las mujeres, empezando por lo que compartes en tus redes sociales. No bajes la guardia, recuerda que seguimos en pandemia, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, utiliza un cubrebocas si estás en un espacio cerrado y sobre todo si puedes todavía quédate en casa. Muchas gracias, Malu. Gracias, Rebeca, gracias, Natalia, gracias, Ángeles, qué gusto. Repitamos pronto esta mesa para seguir hablando de los temas. Un abrazo y solidaridad con ustedes. Nos vemos pronto, gracias.